Hoy es el Día Internacional, se conmemora el Día Internacional del Riñón, por lo tanto, la verdad es que es importante llevar adelante cuáles son las prevenciones, cómo podemos darnos cuenta si tenemos algún tipo de enfermedad, y nos parecía sumamente interesante poder, de alguna manera, saber algo más sobre esto. Por eso estamos conectados con la doctora Gabriela González, que es coordinadora nacional del programa de diálisis peritoneal de Diamed, y también Marcelo Pudu, creo que se pronuncia de esta manera, si no me corregirá, que es el director médico nacional de Nefra Medical Care. Muy buenos días, muchas gracias por estar contactados con Tiempo Real. Gustavo Yapur y Anabelia Cerezo de este lado los saludan. Buenos días, un gusto para nosotros. Gracias por contactarnos. La primera pregunta que a mí me surge hacerles es ¿cómo es que nos podemos dar cuenta, cualquiera de los dos que quieran respondernos, si es que tenemos algún tipo de enfermedad de riñón? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, justamente ese es uno de los importantes problemas que tiene esta enfermedad. La enfermedad renal crónica no suele dar sintomatología hasta que está muy avanzada. Es decir, como es una enfermedad crónica que se va desarrollando a lo largo del tiempo, por ahí años, el organismo se va acostumbrando a su nueva condición y no produce sintomatología hasta que está realmente avanzada. Se puede perder hasta el 80 o más por ciento de la función renal sin que aparezca ninguna sintomatología, y de ahí la gran importancia que tiene la difusión de esta enfermedad, de la problemática de esta enfermedad y de cómo prevenirla y cómo detectarla tempranamente, porque la detección precoz es justamente el talón de Aquiles de todo esto, porque como no da sintomatología, si uno no la va a buscar, no va a hacer análisis o hacer una consulta médica para poder buscarla, es muy difícil que la podamos detectar. Y cuanto más temprano hagamos la detección, más posibilidades hay de utilizar estrategias terapéuticas para poder combatirla o para poder enlentecer su progresión y evitar en la última instancia de esta enfermedad renal crónica, que es la enfermedad renal crónica avanzada, en la cual no queda más remedio que sustituir la función renal a través de un tratamiento de diálisis o a través del trasplante de riñón. Ahora, quiero consultarle a la doctora González, porque yo no sé si esta cifra, ¿cómo la tomamos? ¿Qué parámetro tiene a nivel internacional? ¿Cómo estamos posicionados con el resto del mundo cuando vemos que 1 de cada 8 personas en la Argentina tiene enfermedad renal, es un enfermo renal? Digo, ¿es una situación delicada, grave o es un parámetro dentro de la normalidad? No, yo creo que hablar de gravedad queda limitado para otras situaciones. No es un tema importante, es un tema que tiene lo que nosotros llamamos más que gravedad de prevalencia. Sí. Y esta alta prevalencia, o sea, este alto porcentaje de pacientes que sufren enfermedad renal crónica, como dijo el doctor Pudú, asintomática, y en algunas circunstancias pacientes que, por ejemplo, vemos en el hospital, que llegan con alguna clínica, algunos síntomas de enfermedad renal y que discontinúan el tratamiento, y eso es una oportunidad perdida. Es decir, cuando uno hace un diagnóstico, el seguimiento debe ser inmediato, periódico, progresivo y preventivo. Claro. Y hablando de cifras, bueno, en el mundo hay 850 millones de personas que tienen algún grado de enfermedad renal. La enfermedad renal tiene estadios, no es lo mismo un paciente con enfermedad renal leve que, como dijo el doctor, un paciente que requiere diálisis. Pero hay que tener en cuenta que 2,5 millones de personas mueren en el mundo a causa de la enfermedad renal crónica, y que dentro de las enfermedades que producen esto están la diabetes y la hipertensión, que también son 2 enfermedades muy prevalentes, fundamentalmente en los pacientes mayores de 40 a 50 años. Entonces, la prevalencia de la causa más la prevalencia en el mundo, que estamos similar al mundo. Saber que en la Argentina se estima, estas son estimaciones de la Sociedad Argentina de Nefrología, que 4 millones de pacientes tienen algún grado de enfermedad renal, y que en el registro argentino de diálisis crónica que lleva a cabo el INCUCAI hay 30.000 pacientes en diálisis, ¿no? O sea que en realidad la función del Día del Riñón es tratar de modificar estas estadísticas, claro. Poder hacer prevención y disminuir esta prevalencia que sí es muy seria.
Para el doctor Fudu, recién hablábamos de cómo es que posiblemente un paciente se puede dar cuenta si es que tiene algún tipo de sintomatología. Ahora, usted habló de prevención. Me parece muy importante poder transmitir cuál es posiblemente la prevención que se tiene que llevar adelante para, de alguna manera, no llegar hasta algún tipo de enfermedad de riñón. Bueno, inicialmente lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son aquellas poblaciones que mayor riesgo tienen de presentar una enfermedad renal crónica. Como decía la doctora González, los dos factores más importantes para la producción de la enfermedad renal crónica son la hipertensión arterial y la diabetes. Esas dos poblaciones particularmente tienen un riesgo muchísimo más elevado que el resto de padecer una enfermedad renal. También aquellas personas que hayan tenido una insuficiencia renal previa, sea aguda o crónica, o que hayan tenido un familiar con una enfermedad renal crónica. La obesidad también es un factor que puede favorecer el desarrollo de la enfermedad renal, el sedentarismo, en fin, una serie de características que hacen que haya poblaciones que sean más vulnerables. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir? Bueno, tenemos que mantenernos activos. Si el ejercicio físico es algo que nos ayuda a prevenir cualquier tipo de enfermedad y fundamentalmente lo que está relacionado con la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal, que van muy emparentadas, es decir, las medidas de prevención ustedes van a ver que son muy similares para la enfermedad cardiovascular y para la enfermedad renal. Tratar de hacer ejercicio físico y no solamente ir a un gimnasio y hacer ejercicio físico, sino también el hecho de adquirir hábitos como subir por la escalera en lugar de ir por el ascensor, ir a hacer las compras caminando, usar bicicleta para ir al trabajo, en fin, cosas que en la vida cotidiana pueden ayudar a reducir el sedentarismo. Tratar de evitar el uso de la sal en las comidas, tratar de evitar los alimentos que tienen que son ultraprocesados, preferir alimentos frescos en lugar de alimentos procesados, controlar periódicamente la presión arterial, controlar periódicamente la glucosa. Fundamentalmente, yo creo que lo que tenemos que transmitir es que, como decíamos antes, esta enfermedad no la detectamos y no la vamos a buscar. Entonces, el chequeo periódico de salud, en donde esté incluida por lo menos un análisis de sangre de glucosa, un análisis de sangre de creatinina, que es una sustancia que se acumula cuando el riñón falla, y un análisis de orina que permita establecer la presencia de proteínas en la orina, que son el primer paso de la enfermedad renal crónica, son los factores fundamentales para poder efectuar un diagnóstico temprano y preventivo, porque en definitiva, si yo diagnostico tempranamente, puedo implementar medidas terapéuticas para reducir el riesgo o para enlentecer la progresión de esta enfermedad. Entonces, una vida saludable, el control de la tensión arterial, el control periódico de salud, por lo menos una vez por año, que incluya como mínimo estos elementos, es fundamental para poder detectar a tiempo y prevenir la enfermedad renal crónica. Muy bien. Marcelo y Gabriela, clarísimos. Nos parece muy importante el tema de la prevención, por eso en el Día Mundial del Riñón queríamos charlar un poco con ustedes. Y me quedo con esta frase, además, que es fundamental, como dijo Marcelo, es una enfermedad que no la encontrás si no la vas a buscar. Por eso es importante los chequeos permanentes. Muchas gracias por su tiempo y sus aclaraciones. Enorme placer haberlos tenido con nosotros. Al contrario, un gusto y gracias a usted por permitirnos manejar este tema de información que es realmente importante para la salud de la población. Gracias.